El Papa Francisco, como sabemos, ha decidido canonizar a dos importantes pontífices en una misma ceremonia. Y muchos no entienden por qué el Papa Francisco ha decidido canonizar a una figura colosal como es el Papa Juan Pablo II, junto con otro Papa como es el Papa Juan XXIII, que las generaciones de hoy no lo recuerdan. Hoy en día mi generación es una generación, digamos, Juan Pablo II. Mucho de la iglesia de hoy y de lo mejor y de la renovación de la iglesia de hoy es una iglesia marcada por Juan Pablo II, y en consecuencia consideran que Juan Pablo II es un papa que suscitó el grito en la plaza, santo súbito, ¿no? Que sea santo pronto. Y el Papa Francisco, sin embargo, ha decidido que la canonización sea con el Papa Juan XXIII, y para hacerla coincidir con Juan XXIII, ha declarado la santidad de Juan XXIII sin esperar la ratificación de un milagro. Como saben ustedes, las regulaciones existentes en la Congregación para la Causa de los Santos requieren de un milagro para la proclamación de la beatificación, salvo que sea una muerte por martirio, y requiere al mismo tiempo un milagro para la canonización, y en ese caso incluso los que han sido beatificados por martirio. Pero la potestad del pontífice está por encima de estas normas, y en consecuencia el Papa puede elegir declarar a alguien santo y declararlo poniendo en juego la infalibilidad papal. Y el Papa Francisco ya lo ha hecho con algunos santos, por ejemplo con el famoso beato Pedro Fabro o Fabre o Faber, ¿no? Dependiendo de qué tradición se recuerda su apellido, que fue uno de los discípulos inmediatos y cercanos de Ignacio de Loyola, uno de los primeros jesuitas, y especialmente famoso porque San Ignacio de Loyola, lo curó de la enfermedad espiritual de los escrúpulos después de un proceso bastante largo, ¿no? Y en consecuencia el beato Fabro fue beatificado y su causa de alguna manera dejada por ahí. Lo mismo lo ha hecho con el futuro San José de Anchieta, un hombre de una heroicidad, el gran evangelizador del Brasil, jesuita, beatificado por Juan Pablo II, y la causa nunca impulsada de la forma que yo creo que hubiera merecido. El Papa finalmente ha decidido canonizarlo sin esperar que se proclame el milagro. Pero en este caso, con Juan XXIII, la razón obviamente está en la mente y el corazón del pontífice. Él llega a la certeza en oración de la santidad de vida de Juan XXIII. Y Juan XXIII es un papa muy particular que tuvo una impronta importantísima. Vamos a hablar de ella en otro punto de vista. Pero es importante y muy emblemático comprender por qué el Papa Francisco une estas dos canonizaciones. Porque al unir estas dos canonizaciones, él está uniendo dos papas que no solamente fueron, digamos, muy importantes emotivamente para él. Recordemos que el inicio de su vida como jesuita, es decir, el gran comienzo de su vocación al sacerdocio como jesuita, que lo llevaría posteriormente al episcopado y finalmente al pontificado, comienza a la sombra de estas grandes reformas y estos nuevos tiempos traídos por el Papa Juan XXIII, ¿no? La infancia y primera juventud del Papa Bergoglio se producen bajo el Papa Pío XII, pero este momento decisivo de su vida, del inicio de su vocación, es bajo el Papa Juan XXIII. Y eso a uno lo marca definitivamente. Como puedo decir yo me considero un boitiliano, digamos, un católico marcado profundamente por el Papa Juan Pablo II, porque él marcó el inicio de mi consagración y mi compromiso apostólico como católico, ¿no?
Y eso deja una impronta que me imagino sería similar en el caso del Papa Francisco al inicio de su propia vocación. Pero el Papa Juan Pablo II fue el que finalmente lo nombra obispo auxiliar, obispo coadjutor, arzobispo de Buenos Aires y lo crea cardenal. En consecuencia, es de alguna forma el Papa que lo pone en el camino del pontificado. Al hacerlo obispo y luego cardenal, lo pone en el camino de este gran momento, de este destino inesperado del cardenal Bergoglio, que termina siendo el hoy Papa Francisco. Sin embargo, es más que una cuestión de gusto personal. Es una forma muy hermosa como el Papa Francisco está de alguna manera completando, cerrando un ciclo con quien lo comenzó y de alguna manera con quien lo implementó. No voy a decir cerró, ¿no? Y me refiero al ciclo de esa reforma importantísima, fundamental, traumática por momentos, difícil, dura, dolorosa, pero fundamental para la vida de la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, ideado por el Papa Juan XXIII. Sabemos que el Papa Pío XII ya pensaba que sería necesario una cosa así, pero el Papa Juan XXIII fue el que decidió convocarlo e iniciarlo. Era ya bastante mayor cuando subió al pontificado y en consecuencia no pudo completarlo. Lo completa su sucesor, el querido y recordado Papa Pablo VI. Pero uno de los jovencísimos obispos que participaron en el Concilio Vaticano II, especialmente en la redacción de este extraordinario documento de la Gaudium et Spes, o sea, la Iglesia en el mundo, gozo y esperanza significa Gaudium et Spes, y son las palabras con las que comienza esta constitución apostólica del Concilio Vaticano II, el gozo y las esperanzas, ¿no? Los dolores y las alegrías del mundo los comparte la Iglesia. Y de ahí el nombre Gaudium et Spes, el gozo y la esperanza, ¿no? Y justamente el Papa Juan Pablo II, con este pontificado luminoso, ¿no?, que lo lleva a todos los rincones del mundo, a este pastoreo presente, él se vuelve una especie de párroco del mundo, viajando a todos los rincones, haciéndose presente, dando ejemplo de cómo se celebra la misa, allí en lugares donde la misa se celebraba espantosamente por sacerdotes que decían que el Concilio Vaticano II había hecho que la misa se celebrara así o asá. El Papa Juan Pablo II se convierte en este testimonio viviente del apostolado, de la evangelización, de la evangelización de la cultura, de la llegada al mundo, de la cultura al mundo ajeno a la Iglesia, de el pastor que sale al encuentro de las ovejas en cualquiera de los rincones más remotos donde se encuentre, testimoniando no solo con su pedagogía, con su palabra, sino también con sus gestos, ¿no? Recordamos gestos desde el calmar a la multitud que la izquierda marxista en Chile quiso soliviantar para crear un episodio a costa de vidas humanas que avergonzara más a la dictadura de Pinochet, y donde él interrumpe la homilía y calma a la gente con el enérgico llamado de el amor es más fuerte, el amor es más fuerte. Y él solo hace fracasar ese atentado. Para no decir nada de la manera como le llamó la atención públicamente ante las cámaras y las fotografías del mundo al sacerdote Ernesto Cardenal por convertirse en un aliado del gobierno sandinista que en ese momento estaba en abierta guerra contra la Iglesia. Entonces, esta canonización de estos dos papas tiene un carácter sumamente emblemático que nosotros no podemos ignorar, hermanos. Es un carácter importante, bello, clarísimo, y que debemos tener perfectamente
en cuenta en estos días y celebrar de todo corazón el domingo cuando juntos proclamemos santos finalmente San Juan 23 y San Juan Pablo II. Que tengas un buen día.